A todos, a todas, bienvenidos a este webinar de parte de la Comisión de Religiosos Hermanos. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Luis Alberto, soy religioso de San Juan de Dios y estoy en este momento en mi comunidad en La Paz, Bolivia, con otro hermano que es de Colombia, se llama Jairo, y otro hermano que se llama Joao, que es de Brasil. Les doy la bienvenida en nombre de la comisión. Y decirles, ¿no?, que la Comisión de Religiosos Hermanos, que hace unos buenos años, si no me equivoco, alrededor de 10, ha querido de alguna forma visibilizar la identidad del religioso hermano y el carisma que tiene en la iglesia, ¿no? Y quiere también ahondar la espiritualidad de la vida religiosa en los carismas propios que tenemos en nuestras comunidades. Es por eso que de alguna u otra manera, desde la CLAR queremos articular nuestra vida dentro del marco del horizonte inspirador que tenemos en este trienio, que son las Mujeres del Alba, que quizás muchos de ustedes ya lo conocen, y a través de eso queremos, bueno, tejer redes y generar sinergias entre los religiosos hermanos de América Latina. Así que, de mi parte, bienvenidos, y la tarde de hoy vamos a compartir primero unas palabras desde la CLAR a través de la hermana Daniela. Posteriormente vamos a tener un saludo de nuestro coordinador, y después daremos paso, ¿no?, a la presentación del hermano Álvaro, que ya por lo visto la mayoría de ustedes lo conoce. Tendremos una pequeña reflexión, un tiempo de aportes, preguntas, si alguien quiere hacerlas, y bueno, después un saludo final. Así que con eso queremos empezar este webinar. Bienvenidos todos, y le damos la palabra a la hermana Daniela, que en nombre de la CLAR nos va a transmitir un mensaje. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Luis, queridos hermanos y algunas hermanas también presentes. Bienvenidos en nombre de la CLAR. Saben que la CLAR está trabajando en este trienio con 15 comisiones, una de ellas la de religiosos hermanos, que luego de la pandemia quisimos reactivarla con mucha fuerza y con algunas propuestas que posteriormente le van a compartir a nivel presencial también. Queremos a través de esta comisión, como bien lo decía Luis, seguir ahondando en la reflexión sobre la identidad y la misión del religioso hermano en la iglesia, en nuestro querido continente, para que puedan ser una señal profética de la presencia del reino en este tiempo. Y también dinamizar, encontrarnos, fortalecer el trabajo en red a partir de la presencia que cada uno de ustedes tienen en los distintos territorios y en las conferencias nacionales, para que podamos realmente, como decía también Luis, hacer una fuerte sinergia y dar un testimonio creíble de que hoy podemos animarnos y despertar a la esperanza. Yo quisiera presentarles a la comisión como ha quedado conformada para el trabajo de este trienio. Entonces aquí vamos a ver a los hermanos que están muy glamurosos en esta foto, y contamos en esta comisión con el hermano Fabián Maragliano. Si me permiten un segundito, Fabián es hermano de La Salle, argentino, catequista, profesor para la enseñanza primaria, en este momento es superior mayor de la provincia, y ha trabajado en equipos de educación, formación, como ecónomo distrital y otros servicios en la provincia. También nos acompaña el hermano Luis Alberto Mojica Paz, boliviano de nacimiento, religioso de la Orden de San Juan de Dios. Luis es psicólogo por la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, y magíster en Gestión en Salud también por la Universidad Argentina. Es candidato a doctor en neurociencias y es profesor universitario de pre- y posgrado, y ha participado en diferentes servicios de investigación en el área de la salud, y ocupó diferentes servicios dentro de su orden, y también en la Iglesia de Bolivia y del continente. Nos acompaña también nuestro hermano David Chamorro, jesuita, nacido en Ibarra, Ecuador. Estudió Pedagogía e Historia en las universidades Javeriana y Gregoriana, y actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y colabora en la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos.
El hermano Olavo José Dalbit es de Brasil, hermano de La Salle, profesor y coordinador de la pastoral, rector de colegios, ecónomo distrital, y actualmente es el visitador reelegido del distrito Brasil-Chile, y tiene grados en ciencias religiosas y posgrado en teología por la Pontificia Universidad Católica, la PUC, y grado en filosofía y magíster en administración. Y es vicepresidente de la CLAR y acompaña como enlace con la presidencia a esta comisión. Y finalmente nos acompaña el querido hermano Jorge de Paula, jesuita de Brasil, nordestino, pedagogo, artista en danza, especialista en estudios contemporáneos en danza, maestro en danza, y tiene un doctorado en educación con una gran experiencia en el área de la educación y de las artes. Y es asesor pedagógico del Colegio San Francisco Javier de San Pablo, de la Red Jesuita de Educación. Más que agradecida, en nombre de CLAR, por esta comisión que se ha comprometido a trabajar en este trienio y que hoy tienen el gusto de compartir con todos ustedes. Sean bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Daniela, y a través tuyo también y nuestro, un saludo a la CLAR y un saludo a todos los presentes. Bien, el día de hoy que queremos compartir la sinodalidad desde una experiencia particular de la vida del religioso hermano, a través de un hermano desde Costa Rica, pero antes, ¿no? Ya nos presentó Daniela a la Comisión de Religiosos Hermanos de la CLAR, y bueno, tenemos un coordinador que es el hermano Jorge de Paula desde Brasil, nos va a dar un saludo. Adelante, Jorge. Buenas noches a todos y todas. Quero saludar a todos neste momento, um momento muito importante para todos nós outros irmãos. Quero que seja um tempo de comunhão, de alegria, de partilha. Que todos nós outros podamos aprender juntos. Que seja um tempo de partilha de vida. Buenas noches, um bom momento para todos nós outros. Sejam bem-vindos todos y todas. Gracias, Jorge, que recientemente, hoy, ha llegado a Sao Paulo, su nuevo destino. Así que esperemos que te vaya muy bien en Sao Paulo. Bien, las sinodalidades de un religioso hermano, el hermano Álvaro Antonio Rodríguez, desde Costa Rica, y un hermano suyo lo va a presentar, que es también un hermano del equipo coordinador de los religiosos hermanos, Fabián. Fabián, te cedemos la palabra. Buenas tardes. Es una alegría poder presentarlo al hermano Álvaro. A medida que íbamos ingresando, muchos lo han saludado, lo conocen. Yo unas palabras para hacer una presentación formal del hermano. El hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, hermano de La Salle, costarricense. Hizo su formación en Italia y en España. En México obtuvo la licenciatura en filosofía. Durante 25 años trabajó en Guatemala. Fue provincial de Centroamérica, presidente de la Conferencia de Religiosos de Guatemala, vicepresidente de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, CLAR. Fue vicario y superior general de la Congregación de La Salle. Fue presidente durante 6 años de la Unión de Superiores Generales, rector de la Universidad de La Salle en Costa Rica, y actualmente presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Costa Rica. Y es una alegría que hoy nos acompañe y nos ayude a reflexionar y a estar entre nosotros. Bienvenido, hermano, y muchas gracias. Gracias, Fabián, por la presentación. Y decimos, ¿no?, que ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, nos va a decir el hermano Álvaro, porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Bienvenido, Álvaro. Adelante, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Como primero, un gusto poder compartir con todos ustedes, agradecer la invitación que me hicieron y partiendo de un cambio en el nombre de la presentación del singular al plural.
la sinodalidad en nuestra vida de hermanos. Vamos a ver la razón por la cual durante la charla he hecho este cambio. Pero podemos ya intuir que ser hermano siempre es plural, porque necesitamos a otros. Nunca puedo ser hermano sin el otro. De manera que somos hermanos. Y como decía el hermano Luis, este texto evangélico de Mateo debe ser un texto que los hermanos, pero en realidad todos los religiosos y religiosas, muchas de las cosas que voy a decir, a lo mejor el 98% se aplican a todos, pero hay un 2% que es propio del hermano, digo en números más o menos inventados. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Es un texto del Evangelio que los hermanos, seguramente todos, llevamos muy enraizado en el corazón. El ser del hermano en la iglesia y para el mundo es un recuerdo peligroso, en palabras de Metz, el teólogo belga, que nos hace presente el valor evangélico de las relaciones horizontales en una iglesia y en una sociedad tentada siempre del verticalismo, de la búsqueda del primer puesto, del autoritarismo, del clericalismo. Me gusta pensar al hermano como sacramento de la dimensión horizontal, que nos impide llamar a las personas padre o maestro y nos invita a llamarnos y a vivir como hermanos y hermanas. Nuestra vocación es sinónimo de sinodalidad, ya que como hermanos estamos llamados a caminar juntos, sin sentirnos superiores, ni dejar a ninguno atrás. Si hay un tema que llevo profundamente enraizado en mi corazón, es el de nuestra fraternidad, sororidad. Como lo dije a mis hermanos después de la elección como superior, estoy convencido que para ustedes y nosotros, nuestro tesoro, nuestro secreto, nuestra mayor riqueza es ser hermanos. Estamos llamados a ser testigos de la fraternidad. No sé si hemos sabido explotar nuestra fraternidad, nuestro ser hermanos, como uno de los elementos proféticos de nuestra vocación, como uno de los elementos más importantes de nuestra misión, como una de las mejores maneras, yo diría la única manera evangélica de vivir nuestra sinodalidad. Por otra parte, la fraternidad cobra en el momento histórico que vivimos una connotación del todo especial. En el mundo globalizado de hoy y con la caída de las grandes ideologías, estamos viviendo un momento difícil, pero apasionante, en el que la búsqueda de comunión se está convirtiendo en algo fundamental. Hoy, más que cruzados que defienden una idea, nos sentimos buscadores de una verdad que se enriquece con la participación de todos. La cosmología y la sociología actuales han dejado de lado la competición entre los seres en la que insistía Darwin o la lucha de clases que caracterizó al marxismo. La Laudato Si nos invita a la vez a una conversión ecológica, a pasar del antropocentrismo al ecocentrismo, a una fraternidad universal como la de San Francisco y Charles de Foucault, que gustaba que lo llamaran el hermano universal. Y la Fratelli Tutti es una invitación a todos, sin distinción, a vivir la fraternidad como un elemento central del Evangelio. Ya desde las primeras páginas de la Biblia encontramos que la fraternidad es muy frágil y fácilmente se puede transformar
en rivalidad o en odio. Y no solamente entre Caín y Abel, sino también entre Saúl y Jacob, entre José y sus hermanos, y puntos suspensivos. La historia de la fraternidad es ambigua. Al lado de testimonios extraordinarios, encontramos tragedias pavorosas como la lucha étnica entre hermanos, un terrorismo irracional que sacrifica víctimas inocentes, el fundamentalismo religioso que en nombre de Dios justifica la violencia, la prolongación y el endurecimiento de conflictos entre pueblos que no llegan a encontrar solución. La extensión del desempleo, la emigración creciente, la falta de porvenir para muchos niños y jóvenes abandonados en la calle, la fabricación y venta de armas, la guerra que hoy vivimos y la globalización misma que deja fuera y excluidas a grandes mayorías empobrecidas. De cara al nuevo milenio, Juan Pablo II invitó a la Iglesia a ser la casa y la escuela de comunión y nos invita a todos a promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares en donde se forma al hombre y al cristiano. Significa, ante todo, una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión es también, nos dice Juan Pablo II, la capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. Y el Papa Francisco, con su particular lenguaje, nos dice: la fraternidad es una cosa delicada. Este es el modo con el que tenemos que tratar a nuestros hermanos, con ternura eucarística. Tenemos necesidad de acariciar los conflictos. La ternura nos hace bien. La ternura eucarística no esconde los conflictos, nos ayuda a enfrentarlos como personas. El Papa define la fraternidad como la sonrisa de Dios. Como testigos de comunión, no obstante, nuestro modo de ver y nuestras limitaciones, estamos llamados a llevar la sonrisa de Dios. La fraternidad es el primer y más creíble evangelio que podamos narrar. Se nos pide, termina diciéndonos el Papa Francisco, humanizar nuestras comunidades. El Sínodo sobre la vida consagrada en 1994, y aquí está la razón del cambio de hermano en singular a hermanos en plural, ha realizado un cambio significativo que es importante no olvidar. En efecto, propone cambiar la terminología vigente de institutos laicales por el término institutos religiosos de hermanos. En Vita Consecrata 60, con el fin de evitar cualquier ambigüedad y confusión con los laicos y sobre todo para poner de relieve lo esencial de esta vocación, recordándonos las palabras de Vita Consecrata que constituyen todo un programa de vida y que están dirigidas específicamente a los hermanos, a los religiosos hermanos, aunque naturalmente tienen amplia aplicación a todos y a todas. Están llamados a ser hermanos de Cristo profundamente unidos a Él, primogénito de entre muchos hermanos, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Hermanos entre sí por el amor, unidos por el amor mutuo y la colaboración al servicio del bien de la Iglesia. Hermanos de todo hombre
por el testimonio de la caridad de Cristo hacia todos, especialmente hacia los más pequeños, los más necesitados, hermanos, para hacer que reine mayor fraternidad en la Iglesia. Me parece que para entender mejor lo que significa ser hermano, debemos partir de la definición de vida religiosa dada por el Vaticano II. En Lumen Gentium 43. Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es intermedio entre el de los clérigos y el de los laicos, sino que de uno y otro algunos cristianos son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia y para que contribuyan a la misión salvífica de esta, cada uno según su modo. Me parece también importante que se reconozca nuestro ministerio eclesial, lo que significa participar activamente y abiertamente en los diversos organismos y consejos que estudian y deciden los planes de pastoral, como la naturaleza y propuestas de la vida religiosa, tanto a nivel universal como local. Estoy convencido de que nuestros institutos pueden ofrecer a la Iglesia el testimonio de Cristo hermano y los hermanos que pertenecen a institutos clericales o mixtos, y la llamada a continuar su misión para la construcción de un mundo donde todos puedan sentirse o sentirnos hermanos y hermanas, a partir de la espiritualidad de pueblo de Dios y comunión que hoy deseamos vivir todos en la Iglesia. Con alegría hemos visto la apertura que el Papa Francisco ha tenido al facilitar el nombramiento de hermanos pertenecientes a congregaciones clericales a cargos de gobierno en todos los niveles. Ciertamente no faltan a las congregaciones laicales los desafíos, particularmente en un momento histórico en el que algunos se preguntan si el ciclo vital de la vida religiosa no ha terminado. Tengo la impresión de que a menudo, al hablar hoy de la vida religiosa, nos fijamos en estadísticas y retrocesos, y no tanto en respuestas urgentes a las necesidades de hoy. Me parece que debemos partir de una vida religiosa que no se centra en ella misma, sino que se abre a las necesidades del mundo en actitud de hermanos, desde la óptica de un Dios que quiere que todos se salven. Una vida religiosa que pueda ser no solo memoria del pasado, sino sobre todo profecía del futuro. Por vocación y por nombre, estamos llamados a exagerar la fraternidad cristiana y a vivir una fraternidad contagiosa. Exagerar y vivir una fraternidad contagiosa en favor de todos aquellos con quienes entramos en relación. Debemos ser al mismo tiempo hermanos entre nosotros, hermanos mayores de los jóvenes que educamos o de los enfermos que atendemos o de las personas que son objeto de nuestro cuidado pastoral, hermanos cercanos de los adultos con quienes trabajamos. Para nosotros es esencial promover a las personas y responder a sus aspiraciones más profundas. Dudo que haya otra manera mejor de vivir la sinodalidad. Dos documentos previos que nos abren a la sinodalidad. El primero, la identidad y misión del hermano en la Iglesia. Fue publicado en el 2016, me parece. Identidad y misión del hermano en la Iglesia. El hilo conductor de este documento, el primero que dirige la Iglesia a la vocación del hermano y que tuvo un largo recorrido en su elaboración, es la fraternidad, pero vista desde tres ángulos: como misterio, como comunión y como misión.
elementos muy semejantes a los que nos presentan los documentos preparatorios que hasta ahora han aparecido sobre el sínodo de la sinodalidad: comunión, participación y misión. Me hubiera gustado, para el documento de identidad, me hubiera gustado que aquí, como en el resto de este documento, los títulos hubieran estado en plural. El hermano nunca es singular, ya que implica siempre una relación. Nos hacemos hermanos. El ícono o icono, según los países, del lavatorio de los pies que aparece en este documento es sumamente acertado y retador. El primer apartado sobre la fraternidad como don que recibimos se refiere al misterio. Nos presenta el metarrelato de la historia de la salvación, muy sugestivo, pero a lo mejor habría que explicitar un poco más que este misterio irrumpe en la historia de los hombres y nos introduce en la narración como actores para crear un mundo de hermanos y hermanas. La narración del Éxodo, de los profetas, de Jesús, de la iglesia primitiva, de la iglesia en cada nueva coyuntura histórica, es el lugar desde donde brota esa fraternidad que se construye enraizada en ese misterio salvífico en la historia y en nuestro cotidiano. Al final, la invitación a vivir el misterio en casa con María es una llamada a interiorizar la palabra y a experimentar una ternura maternal que nos hace más hermanos. El segundo apartado, la fraternidad, don que compartimos, don que recibimos primero, don que no podemos guardar, tenemos que compartir. Me gusta mucho que se hable de una fraternidad ministerial. Es un ministerio vivir la fraternidad. Estoy convencido que el hermano ha recibido de Dios un verdadero ministerio. Por eso, como el texto lo señala, la fraternidad está íntimamente vinculada a la misión. Siguiente texto me parece una síntesis excelente, resume muy bien lo que quería decir el documento en este apartado. El misterio de Dios Salvador brota como fuente en la comunidad. Es vivido entre los hermanos y se proyecta en la misión eclesial. Vuelve luego a la comunidad, sale de la comunidad, pero vuelve luego a la comunidad y realimenta la vida de ésta desde la realidad experimentada en la misión. Número 23 de este documento. Finalmente, el tercer apartado. La fraternidad, don que entregamos, don que recibimos, don que compartimos, don que entregamos. Los iconos, metáforas e imágenes bíblicos que presentan para la misión son muy vivos. Al hablar de la pobreza, a lo mejor hubiera sido bueno ser más incisivo ante la realidad dramática que viven tantos hombres y mujeres en nuestro mundo hoy. El contexto histórico que hoy vivimos de empobrecimiento, de migración, de hambre, de injusticia, indiferencia, falta de sensibilidad, de no cuidado de la creación, superficialidad, pérdida de valores religiosos y humanos, es una triste realidad que hace que una vocación de hermano, vivida con autenticidad y encarnada en esta realidad, tenga más sentido. Me encanta la invitación a vivir nuestro ministerio con y como Jesús, buen pastor. Personalmente, el documento que agradezco y valoro mucho es una invitación a los hermanos a reavivar el amor que nos habita, poniéndolo al servicio del amor que nos interpela en tantos rostros marcados por la pobreza o el sufrimiento. Nuestra vocación de hermanos en la iglesia y para la vida del mundo, solo en el amor y como pasión de amor
tiene sentido. Amor y pasión que a su vez solo se entienden desde una profunda vivencia evangélica de vivir la sinodalidad, de caminar juntos, de valorar el bautismo como una consagración que nos hace a todos iguales y de vivir la horizontalidad como un sacramento para toda la Iglesia y para nuestro mundo. Pasamos al segundo documento, Fratelli Tutti, del Papa Francisco. La invitación a que nos hace el Papa a que todos seamos hermanos y hermanas. Inspirada en San Francisco de Asís y firmada en su tumba, el Papa Francisco nos ha recordado en su encíclica Fratelli Tutti la centralidad de la fraternidad en el Evangelio y en la praxis de Jesús. Por eso, entre otros, nos cita los siguientes textos del Nuevo Testamento. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. No ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Estos textos, sin duda, despiertan en los que hemos tenido la gracia de ser parte de una comunidad de hermanos o vivimos como hermanos en comunidades mixtas o clericales. Es una invitación a sentirnos hermanos y vivir con la fuerza de la misión que nos hace descubrir en cada persona a un hermano, a una hermana, a los que debemos amar y servir, abiertos también y siguiendo la invitación de la Laudato Si, a descubrir en nuestra tierra y en las realidades del mundo hermanos y hermanas que también debemos amar y servir a partir de una cultura del cuidado. Qué hermosa es realmente nuestra vocación de hermanos. Cuando era hermano joven, en todas las fiestas principales litúrgicas y en las propias del instituto, especialmente con ocasión de las profesiones, al final siempre cantábamos en latín el Salmo 133. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. Qué bueno y qué alegre, qué dulce, qué agradable. Es la bienaventuranza del amor fraterno. Esta experiencia personal me recuerda la descripción que los Hechos de los Apóstoles hacen de la primera comunidad cristiana, prototipo de todas nuestras comunidades. La alegría es una nota esencial. Y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. La alegría en los Hechos de los Apóstoles, como en el Evangelio de Lucas, es un signo de la presencia divina que se hace visible en el amor fraterno. No se trata, sin embargo, de mero romanticismo o de una utopía imposible. Nos dice el Papa, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de caridad. El ejemplo del buen samaritano que el Papa desarrolla en la encíclica nos recuerda nuestros compromisos cotidianos y concretos de nuestro ser hermanos, tanto en nuestra vida comunitaria como en nuestra misión. Se trata de que algo toque nuestro corazón y nos permita vivir con mayor autenticidad, radicalidad evangélica y significatividad nuestro ser hermanos hoy.
Ojalá pudiéramos desatar un proceso de conversión irrefrenable que nos permita responder a lo que Dios quiere de nosotros. Su proyecto de amor ya lo conocemos, que todos tengan vida y vida en abundancia. Se trata de una conversión al futuro de Dios, impulsada por la esperanza, que nos permita dejar entrever rayos de luz presentes en la noche, abrir intuiciones, puertas y ventanas a la novedad del espíritu, sostener nuestras vidas en una respuesta siempre nueva al carisma para que éste no se apague en una repetición rutinaria. Ofrecer a nuestros hermanos, a nosotros mismos, chispas de profecía para no replegarnos en nuestros cansancios y desilusiones, sino para levantarnos e ir hacia la novedad que el reino abre frente a nosotros. Ese reino soñado por Jesús, en donde todos seremos hermanos y hermanas entre nosotros, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Por eso el Papa nos pide amar con ternura y estar abiertos a un diálogo siempre posible, como lo hacen los verdaderos hermanos. Pasamos a un segundo punto, el proceso sinodal y los hermanos hoy, después de ver estos dos documentos que ya nos abren a la sinodalidad, nos vamos a centrar en la realidad que hoy estamos viviendo. Nuestro proceso sinodal, como toda vida cristiana, debe estar centrada o centrado en la persona de Jesús. Su vida, su praxis, sus enseñanzas son nuestra brújula en ese caminar juntos como hermanos y hermanas que nos propone la Iglesia hoy. Estamos llamados a caminar sinodalmente como Jesús y con Jesús. Jesús es el peregrino que proclama la buena noticia del reino de Dios, anunciando el camino de Dios y señalando la dirección. Más aún, él mismo es el camino que conduce al Padre, comunicando a los hombres en el Espíritu Santo la verdad y la vida de la comunión con Dios y los hermanos. Vivir la comunión de acuerdo con la dimensión del mandamiento nuevo de Jesús significa caminar juntos en la historia como pueblo de Dios de la nueva alianza de manera correspondiente con el don recibido. Esto de la Comisión Teológica Internacional. Ser hermanos es caminar con el pueblo. Como nos decía Monseñor Angelelli, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, conscientes de que el Dios del Evangelio, como nos dice el jesuita guatemalteco Hugo Gudiel, es un Dios viajero o sinodal que va caminando hoy en y con las caravanas de migrantes, en las migraciones de latinoamericanos hacia Estados Unidos, hacia Europa los africanos, o en cualquier parte del mundo donde los empobrecidos migran, arriesgándose hasta la muerte para buscar mejores condiciones de vida. Estos migrantes son los excluidos de cada uno de los países que han dejado por la fuerza de la realidad de la miseria que se les ha impuesto. Precisando, diremos, que Dios camina con este pueblo migrante, pobre y excluido. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a acompañarlos. En un recorrido evangélico ciertamente incompleto, podemos descubrir qué significa para Jesús ser hermano. La parábola por excelencia, la del hijo pródigo, que bien podríamos llamar también la de los dos hermanos, nos da una pista iluminadora al respecto. El hermano mayor de la parábola, con relación al hermano que regresa, se expresa despectivamente diciendo al padre, ese hijo tuyo. Y el padre responde cariñosamente, ese hermano tuyo. Jesús nos hace ver que ser
y sentirnos hermanos, hermanas, es la mejor manera de valorizar a las personas. De ahí la invitación que nos hace a no buscar ningún otro calificativo, como lo veíamos al inicio de esta presentación. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Después de su resurrección, Jesús no encuentra mejor título para sus discípulos que el de mis hermanos. Jesús le dice, deja de tocarme, a la Magdalena, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El ser hermano que comparte nuestra sangre y carne, que se asemeja a sus hermanos, que es solidario con sus sufrimientos, fue lo que hizo a Cristo, sacerdote misericordioso y fiel, iniciador de nuestra salvación. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. Estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo, porque Él es el primogénito. Como en una familia los hermanos menores sienten la necesidad de imitar a sus hermanos mayores, así también nosotros estamos llamados a reproducir la imagen de Jesús, nuestro hermano mayor. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Pero hay algo más, como lo expresa Vita Consecrata. La comunidad es sobre todo un espacio teologal que nos permite actualizar el misterio de Jesús resucitado. En la vida de comunidad, nos dice el número 42, además debe hacerse tangible de algún modo que la comunión fraterna, antes de ser instrumento para una determinada misión, es espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. El Papa Benedicto XVI, con su gran sabiduría, nos recordaba. Quisiera mencionar un tercer elemento para entrar en la alegría del amor. Hacer que crezca en vuestra vida y en la vida de vuestras comunidades la comunión fraterna. Hay vínculo estrecho entre la comunión y la alegría. No en vano San Pablo escribía su exhortación en plural, es decir, no se dirige a cada uno en singular, sino que afirma, alegraos siempre en el Señor. Solo juntos, viviendo en comunión fraterna, podemos experimentar esta alegría. Creo que todos nosotros podemos recordar algún momento en que de una manera o de otra, a veces inesperada, por un motivo de poca importancia aparentemente, una vivencia comunitaria llenó nuestro corazón de alegría. No había razones lógicas, pero el corazón sentía una profunda alegría. Recuerdo cuando era director del escolasticado en Guatemala, la etapa posterior para nosotros al noviciado. Los recreos que hacíamos en la escalera de uno de los corredores exteriores de la casa. Más de una vez sentí una profunda alegría que me hacía experimentar la presencia de Dios
a través de mis hermanos de una manera más intensa que algunas veces en la capilla. Pero el desafío que tenemos es que esa alegría, una alegría exagerada y contagiosa, no sea ocasional, sino permanente en el seno de nuestras comunidades, gracias a la fraternidad que la alimenta. Como el Papa Francisco verifica, la fraternidad auténtica que vivimos en nuestras comunidades alimenta nuestra alegría. El punto de partida de nuestra alegría es, por consiguiente, la comunidad fraterna que la alimenta. Lo anterior me parece fundamental. La comunidad debe favorecer el crecimiento de la persona, de cada uno de sus miembros. El principio de individualidad y el de pertenencia deben crecer a la vez. Cada persona debe tener su nombre propio y su apellido común. Y nuestro apellido común es lo que nos hace hermanos. La comunidad debe integrar unión y diferenciación, aspiraciones personales y espíritu de grupo, exigencias psicológicas y bien común, proyecto personal y proyecto comunitario. Si logramos este equilibrio y si sabemos vivir las posibles tensiones necesarias y dinámicas, estoy seguro que nuestras comunidades serán lugares privilegiados de alegría. Pero sobre todo si logramos entender con el Evangelio y el ejemplo de Jesús con sus apóstoles que nuestro yo personal no se puede realizar sin la comunidad y que el proceso de nuestro desarrollo individual no acaba en nosotros mismos, sino en el ser para los demás, en dar la vida en la comunidad y en la misión. Hay dos maneras de entender el crecimiento en comunidad. El primero concibe la comunidad como ámbito, estilo de vida, actos comunitarios, plataforma de trabajo, techo común, estructuras. El segundo la concibe como relación, comunión, intersubjetividad. Si en el pasado a lo mejor pensábamos que para mejorar la comunidad teníamos que cambiar sobre todo las estructuras, hoy creemos que para mejorar la comunidad debemos sobre todo fortificar y enriquecer nuestras relaciones fraternas. Esto nos evitará reducir la vida comunitaria a una simple plataforma para el trabajo o caer en el individualismo, disponiéndonos a caminar con otros, a dialogar, confrontar, dejarnos interpelar, consensuar. Como decía el padre Arrupe, la comunidad es para la misión, pero no solo para la misión. Esto nos ayudará también a descubrir el valor transformador del amor y a experimentar que el reino de Dios está en medio de nosotros cuando crecemos juntos, nos cuidamos mutuamente como hermanos, realizamos proyectos comunes, oramos unidos, compartimos el sufrimiento, sabemos perdonarnos. Creo que nadie niega nuestra capacidad de trabajo, pero el trabajo no garantiza el desarrollo de algunas de las dimensiones fundamentales del ser humano. Nuestro ser hermanos nos ayuda a descubrir y vivir la importancia de estar ahí, conversar, compartir, alegrarnos juntos. De lo contrario, no sería extraño que buscáramos afuera lo que no hemos sido capaces de crear adentro. Se trata, por consiguiente, de una relación que nos haga vivir, que no nos haga vivir al lado de, sino con nuestros hermanos, hermanas. En este sentido, podríamos hacer nuestras las palabras de Ruth. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío. Tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán.
solo la muerte podrá separarnos. Cada persona, nos dicen tanto Pedro como Pablo en sus cartas, es portador de un don propio, único, que debe compartir con sus hermanos. Este don es un regalo de Dios para los demás. Debemos ayudar a cada hermano o hermana que desarrolle su don plenamente. Ese don, como los talentos de la parábola, no puede quedar improductivo. Lo esencial es hacer fructificar esa semilla para hacer realidad esa potencialidad, compartir esa dádiva. Esta es una de las finalidades principales de nuestra vida fraterna en comunidad, y cuando lo logramos, causa de alegría y satisfacción. San Pablo nos habla de la misión que Dios me ha confiado, del don que Dios me ha concedido. Y San Pedro, en forma, si queremos, más clara, afirma: cada uno ha recibido su don, póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es mi don? ¿Y cómo debo acrecentarlo y compartirlo con mis hermanos, con mis hermanas? Lo más maravilloso de este don único que Dios nos ha dado es que cuanto más lo compartimos, más lo poseemos. De manera que la mejor manera de acrecentarlo es dándolo sin medida. Si nos ayudamos mutuamente como hermanos en nuestra comunidad primero a descubrir y después a vivir el don propio recibido, sin duda encontraremos una gran alegría. Y como afirma Vita Consecrata, citando a San Basilio, el número 42, en la vida comunitaria, la energía del espíritu que hay en uno pasa contemporáneamente a todos. Aquí no solamente se disfruta el propio don, sino que se multiplica al hacer a los otros partícipes de él, y se goza del fruto de los dones del otro como si fuera del propio. La alegría comunitaria de ser hermanos no debe quedar encerrada en nuestra comunidad. Estamos llamados también a vivirla con todos los demás, ya sea en nuestro ministerio, ya sea en nuestras relaciones. Ciertamente vivimos momentos difíciles, pero es el tiempo de Dios, el tiempo que Él nos da, nuestro tiempo. El presente es el único tiempo que Dios pone en nuestras manos y nos da las gracias necesarias para vivir enraizados ciertamente en nuestro pasado y abiertos al futuro, a ese futuro viable que como buenos hermanos debemos dejar a las generaciones que vienen. Una manera maravillosa de compartir nuestra fraternidad es de unirnos como congregaciones de hermanos o como hermanos de diversas congregaciones en una misión común. Pienso con emoción, por ejemplo, el proyecto Fratelli del Líbano, en el que hermanos maristas y hermanos lasallistas, con voluntarios laicos de ambas familias, han creado una comunidad en favor de niños y niñas refugiados en el país y provenientes de Siria y de Irak. Otras experiencias de ambas congregaciones se tienen también en España y se prepara una nueva en la frontera colombo-venezolana. Y paso ya a la conclusión. Porque en el Evangelio las relaciones humanas deben reflejar el rostro de Dios. Nuestra fraternidad constituye uno de los elementos sacramentales de esa presencia que se manifiesta a través de nuestra alegría de vivir juntos. Nuestra fraternidad es también la mejor manera de vivir nuestra sinodalidad. La invitación que nos hace hoy la Iglesia a caminar juntos, a que nadie se quede atrás, a que todos nos sintamos llamados a crear un mundo en donde todos podamos sentirnos y vivir como hijos e hijas de Dios y como hermanos y hermanas entre nosotros, es el corazón de nuestra vocación de hermanos.
como nos dice el jesuita venezolano Pedro Trigo. ¿Por qué en este camino buscamos andar juntos? Las razones son múltiples y convergentes, pero sobre todo porque nuestra meta y por tanto nuestro horizonte y programa es hacer de este mundo insolidario la única familia de los hijos e hijas de Dios en Jesús de Nazaret, el Hijo único y hermano universal. Esta es su misión, según el cuarto evangelio. Jesús ha venido a reunir en uno, es decir, en una sola familia, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pero también por el hecho de que vivimos hoy en el mundo una tremenda crisis a nivel de familia, que se traduce fácilmente en soledad y falta de un grupo de referencia. Por eso crece en todas partes, y especialmente de parte de los jóvenes y de las personas mayores, dos grupos privilegiados por el Papa Francisco, la necesidad de sentirse acogidos, valorados, de ser escuchados. Esto nos invita a que cada una de nuestras casas sea un lugar abierto, acogedor, fraterno, un verdadero signo de la presencia del Dios siempre joven y alegre entre nosotros. El documento Vita Consecrata nos presenta el signo de la fraternidad como uno de los elementos fundamentales de nuestra vida. Fraternidad inspirada en la relación de Jesús con sus apóstoles, inspirada también en la primera comunidad cristiana, pero sobre todo fraternidad que debemos vivir a imagen de las relaciones trinitarias. Nos dice el número 41, en realidad la iglesia es esencialmente misterio de comunión, muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida fraterna quiere reflejar la hondura y la riqueza de este misterio, configurándose como espacio humano habitado por la Trinidad, la cual derrama así en la historia los dones de la comunión que son propios de las tres personas divinas. Como pueblo de Dios peregrinamos en la historia, siendo partícipes de gozos y alegrías, de penas y angustias de toda la humanidad. Peregrinos en busca de la patria definitiva, estamos siempre en marcha, tendiendo siempre hacia la utopía del reino. Como hermanos, estamos llamados a hacer conciencia de la condición peregrina de la Iglesia, respondiendo con iniciativa y creatividad a los llamados de Dios en la historia. Como peregrinos debemos preocuparnos porque ninguno se quede en el camino. De ahí nuestro amor preferencial por los pobres, los pequeños, los caídos. Como cuerpo de Cristo, lo nuestro es la fraternidad que asegure la unidad y la comunión. Unir fuerzas para la misión, la amistad, el diálogo abierto, relaciones fraternas vitales y expresivas, corresponsabilidad y disponibilidad alegre y desinteresada en nuestro servicio. Como morada del Espíritu, lo nuestro es ser testigos de la trascendencia, hombres interiores, testigos visibles del rostro materno de Dios, de ese Dios siempre alegre, que es la alegría de nuestro corazón y la causa última de nuestra alegría de ser y sentirnos hermanos. Muchas de nuestras congregaciones, a través de la misión compartida, de la asociación con los laicos, han hecho suya la invitación de Isaías a ensanchar el espacio de nuestra tienda. Hoy el documento de trabajo para la etapa continental nos invita a ensancharla a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Lamento que el tema de la fraternidad no aparezca con más fuerza en este documento,
pero la invitación repetida a caminar juntos nos recuerda que solamente siendo hermanos y hermanas lo podremos lograr. Y termino con un texto de este documento, que es ahora el documento que debemos trabajar. El mensaje del sínodo es sencillo. Estamos aprendiendo a caminar juntos y a sentarnos juntos para partir el único pan, para que cada uno y cada una encuentre su lugar. Todos están llamados a participar en este viaje. Nadie está excluido. Nos sentimos llamados a ello para poder anunciar de forma creíble el Evangelio de Jesús a todos los pueblos. Este es el camino que pretendemos seguir en la etapa continental. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio, nos dice el Papa Francisco, la invitación a ensanchar el espacio de nuestras tiendas, y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por este espacio, y antes de un poco de hacer como una pequeña síntesis o resaltar algunas frases que ha tenido Álvaro esta noche, yo les recuerdo que este webinar es, ha sido realizado por la Comisión de Religiosos Hermanos de la CLAR, y que dentro de los objetivos que tiene es esto de crear un espacio para compartir y reflexionar sobre las experiencias de sinodalidad entre los religiosos hermanos. También dar respuesta a partir de nuestra condición de religiosos hermanos a las nuevas realidades y retos que se presentan en la Iglesia latinoamericana y caribeña, y celebrar, por supuesto, nuestra consagración para generar sinergias entre quienes somos parte de esta especial vocación. Bien, antes de pasar a las preguntas, tenemos un chat, si alguien quiere ir escribiendo alguna pregunta o un aporte que quiera hacer, después vamos a ceder la palabra. Quisiera resaltar algunos puntos que ha tenido Álvaro esta noche, ¿no? En la primera parte decir, ¿no? El tema del ser testigos de la fraternidad, y resaltar las palabras de Francisco, donde nos habla, ¿no? De que la ternura nos hace bien a todos. En palabras de Juan Pablo II, ¿no? Que nuestra casa es escuela de comunión, y qué interesante de ver siempre lo positivo del otro todos los días, ¿no? Los desafíos, también nos hablaba Álvaro de los desafíos de las congregaciones laicales, ¿no? No siempre mirar las estadísticas, sino ver las respuestas urgentes que tenemos que dar como consagrados a las necesidades de hoy. Promover a la persona, que el hermano no es singular, y el icono del lavatorio de los pies, ¿no? Dentro de este espacio que nos ha hecho recuerdo. Y en este recuerdo resalto un encuentro que tuvimos en Guatemala hace unos años, los religiosos hermanos, donde hicimos el ejercicio de lavarnos los pies los unos a los otros. Y al principio como que nos chocó, ¿no? Nos fue duro, difícil, pero al terminar la verdad que fue una sensación muy, muy buena, muy fuerte, ¿no? Una vivencia o una experiencia muy, muy buena. Resaltó también dos documentos: la identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia, y Fratelli Tutti. En la identidad y misión del religioso en la Iglesia, es vivir nuestro ministerio como Jesús, el buen pastor, y en Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Que el integrar a todos no es mera utopía, se puede hacer, y que en nuestra vida cotidiana nos tenemos que mostrar a los hermanos con chispas de profecía. Interesante los aportes en la primera parte del hermano, ¿no? Y la segunda, simplemente resumir la segunda parte que él nos dio en palabras o en la pregunta que se hace Pedro Trigo, ¿no? ¿Por qué en este camino buscamos andar juntos? La respuesta, ¿no? Las razones son múltiples y convergentes, pero sobre todo porque nuestra meta y porque nuestro horizonte y programa es hacer de este mundo insolidario la única familia de los hijos e hijas de Dios. Gracias,
bueno, resalto esas palabras que tuviste para con nosotros, ¿no? Bien, damos espacio a ustedes para que podamos compartir, podamos hacer preguntas si quieren, está el espacio abierto, nos damos unos 20 minutos para hacer este ejercicio, así que le cedemos la palabra a alguien el que levante la mano, adelante, o simplemente nos vamos en el chat, donde algunos nos dicen, ¿no?, que fue muy brillante la presentación del hermano Álvaro. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún aporte? Adelante. Aquí nos dicen en el chat, gracias, con el compromiso de pasar del ser hermano al singular, al ser hermanos al plural como vida cotidiana. ¿Puedo? Sí, adelante, Paulo. Hermano Pablo. Gracias, hermano Álvaro, gracias a la CLAR por esta webinar. Pues yo salgo con una pequeña palabra que Álvaro utilizó, que somos llamados a hacer la sonrisa de Dios en la fraternidad. Pues la sonrisa de Dios es en comunidad. El Dios uno y trino, pues es la excelencia de la comunión, de la fraternidad. Entonces, también yo veo que eso somos llamados a hacernos para la sociedad. En primer lugar, dentro de nuestra misma comunidad, a reaprender a sonreír en medio de tantas ocupaciones del día tras día. A veces nos vemos y no nos vemos. Entonces, en primer lugar, creo que ese tema de la sinodalidad es un tema que nos invita a estar juntos. Para poder caminar juntos, primero tenemos que estar juntos, a reconocernos como hermanos. Y ahí me gustó muchísimo al comienzo de la charla de Álvaro, cuando destacaba esa cuestión de que somos llamados a ser la sonrisa de Dios, pues para el mundo, pero primero para nuestra misma comunidad, para nosotros mismos. No podemos ser religiosos tristes o, como dicen, acabruñados en portugués, no sé cómo se diría eso, que tienen el rostro siempre triste o pesado. Sabemos que el mundo nos reta, el mundo es retador, en el que vivimos hoy día, con tantas cosas pasando, violencias, guerras y mismo maltratos de personas, etc. Y dentro de la vida religiosa también, pero ahí mismo somos llamados a hacer la sonrisa de Dios. Gracias, Álvaro, por esa frase que pusiste en tu charla. No es pregunta en sí, pero es un comentario. Gracias. Gracias, Paulo, por tu aporte. Y resaltamos, ¿no?, algunos saludos que nos mandan desde Brasil, y también las palabras de la hermana Liliana. Entonces nos dice, no, hermano Álvaro, muchas gracias, escucharlo siempre, alegra el corazón. Gracias por la profundidad de su palabra y por su testimonio elocuente e inspirador. La llamada a ser radicalmente hermanos. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Un comentario, Alberto, de Uruguay y Argentina, acá con Tequei, un claretiano que está acá conmigo también compartiendo este encuentro. Ahí, Eduardo, planteabas el tema de la fraternidad en comunidad, la alegría que se experimenta, y siempre, bueno, eso es bueno poder vivirlo a lo mejor al interno de la propia familia religiosa. Pero cuanto más esa alegría se incrementa y hay chispas de profecía, una frase que tomaba en un momento de tu charla, cuando esta fraternidad comunitaria también se vive desde la intercongregacionalidad. Realmente es una riqueza bárbara, y cómo es lo curioso, cómo potencia a la propia familia carismática, como potencia al propio caminar vocacional, como uno se afirma en eso al compartir con otro hermano su propio carisma, ¿no? Una riqueza, y es la alegría justamente esto de la intercongregacionalidad. Gracias, gracias Álvaro. Gracias. Simón nos dice, gracias
hermano Álvaro, hace tiempo me pregunto por qué es tan difícil ser hermano, experto, pone entre comillas, ¿no? En fraternidad me parece que la fraternidad no es prioridad en nuestras realidades especiales para con nuestros padres, entre los laicos, pares, debe decir, ¿no? Entre los laicos y a veces con nuestras hermanas religiosas. Agradece mucho más. No sé, Álvaro, ¿quieres responder? ¿Quieres decir algo a lo que han acotado hasta el momento? Muy bien, muchas gracias a todos. Pues sí, no es fácil ser hermano. Decíamos que desde los inicios de la Biblia pues ya se ve el conflicto. Pero es el gran desafío y el gran regalo que podemos ofrecer. Ser experto en fraternidad. Eso de la fraternidad exagerada, ¿verdad? Que es una frase que yo tomé de Cristo Rey García Paredes, que nos dio en un capítulo general a los hermanos, que nos invitaba a vivir una fraternidad exagerada. Pero yo creo que la dificultad de la fraternidad a nivel general, como lo plantea la pregunta a nivel de iglesia, es un poco por el predominio de la verticalidad, ¿verdad? Del clericalismo, del autoritarismo, por un lado. Por otro, también del individualismo, ¿verdad? Hemos caído también en una tendencia a vivir nuestra vida un poco aislados, solos, como alguno lo planteaba también, los medios de comunicación que hoy tenemos, que muchas veces nos aíslan de lo que eran antes un recreo comunitario, un paseo comunitario, pues van desapareciendo un poco. Fue una experiencia muy interesante en el Congreso de Vida Religiosa del año 2004, organizado por las dos uniones de superiores generales. Se invitaron a jóvenes religiosos. Había unos 50 jóvenes religiosos, hombres, mujeres, diversas nacionalidades. Esto no es difícil en Roma. Y todas las intervenciones de estos jóvenes religiosos, todas en absoluto, todas, fueron sobre comunidad. Y en encuentros de superiores generales yo recuerdo que muy a menudo este tema de la comunidad era el que preocupaba más. Y como que todos estamos conscientes de que debemos hacer un cambio, de que el mundo ha cambiado y que también la vida comunitaria tendría que tener a lo mejor unos parámetros un poco distintos a los que hemos venido heredando. Todos éramos conscientes del cambio, pero pocos o ninguno nos atrevíamos a decir en concreto cuál es el cambio que debe darse. Pues yo creo que esto nos debe hacer pensar en continuar reflexionando de una manera muy especial, especialmente para jóvenes hermanos, en la comunidad. ¿Qué comunidad les ofrecemos? ¿Verdad? Y ver la manera de ir transformando evangélicamente, se entiende siempre, no para acomodarnos al siglo, como se pudiera decir o se decía antiguamente, sino evangélicamente, qué cambios debemos dar para que realmente la comunidad la vivamos como un encuentro de hermanos. Álvaro, saludos acá de Julián González, nos habla Darwin Orozco desde Ecuador, muchos hermanos más y hermanas que están presentes en este momento. Y hay un hermano que pregunta, ¿no? Nos dice, sería interesante conocer algún hermano que esté participando en el equipo sinodal de su parroquia o diócesis. Si hay alguien que esté participando de los presentes, que levante la mano. Yo soy uno de los primeros. Dentro de la vida consagrada en Bolivia hemos hecho ya hace tiempo todo un trabajo con los laicos. Si hay alguien que quiera decir algo también o aportar. Gracias, Berta, también por tus saludos. Y yo quiero un poco resaltar también algo que decías, Álvaro, ¿no? Y en las palabras de un mártir, Monseñor Angelelli, ¿no? Con un oído en el Evangelio.
es el caminar del pueblo y el caminar nuestro que debemos tener hoy en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, ¿no? Nosotros, particularmente en Bolivia, hemos tenido uno de los departamentos con 36 días de paro, y ha sido un tiempo que nos afectó en realidad a todos los bolivianos, no solamente a una ciudad o a un pueblo, ¿no? Sino a todos. Y bueno, son situaciones que también te hacen reflexionar, y que como vida religiosa nos unimos para todos los martes hacer una oración por estas situaciones que nos toca vivir y que son parte también de nuestra vida, ¿no? Berta nos dice: gracias Álvaro por la excelente presentación que nos invita a vivir la fraternidad y la solidaridad en nuestras comunidades. Solidaridad, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más desea participar? Adelante. Yo quería, bueno, soy hermano Raimundo. A mí quería agradecer al hermano Álvaro una cosa que me tocó, es una mirada para la sencillez que significa ser hermano, ¿no? Y a mí me llamaba un poco eso, porque sinodalidad no es una experiencia intelectual, ¿no? Y por eso mismo, esto que puede parecer salir del singular, hermano, para el plural, hermanos, puede parecer una cosa sencilla si llevamos solo como una experiencia intelectual, ¿no? Pero no es esto, ¿no? Y creo que el hermano Álvaro mostró eso así para mí muy claro, ¿no? Y yo agradezco eso, porque es vivir la experiencia, ¿no? Y nosotros como hermanos tenemos en la origen de nuestra vocación todo eso, ¿no? Entonces, gracias, hermano Álvaro, por eso, por llamar la atención y mostrar para nosotros este camino de sencillez que significa, en verdad, hacer la experiencia de sinodalidad, porque nuestra vocación, nuestra vida ya se presenta así. Gracias, Raimundo. Gracias, sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo de paso saludo, acá hay un saludo de parte de la comunidad del noviciado de nuestra congregación, así que los saludamos en Colombia, un gusto verlos, y saludos, ¿no? Por ahí. El hermano de nuestro equipo también, David Chamorro, se disculpa porque debe tomar un bus para ir a otra ciudad. Bien, si alguien más quiere decir algunas palabras, y vamos cerrando esta parte de aportes y preguntas y demás. Adelante. Bueno, se acabaron las preguntas, parece que, que está ok todo. Bien. Decirles, en ¿no? este caso, disculpa Luis, sí puedo dar Adelante, adelante. el saludo El final. saludo, Porque sí. yo estoy aquí en Adelante, David. Quito, soy hermano jesuita, miembro de la comisión, y esta noche iba a viajar a una ciudad muy linda del Ecuador que se llama Baños, porque hay la ordenación sacerdotal de 3 dominicos que han sido mis alumnos, y parte de la sinodalidad es también sentir con la iglesia, ¿no? Pero el tiempo todavía está bueno para mí. Bueno, entonces agradecemos a los participantes de este webinar, sobre todo al hermano Álvaro Rodríguez, que nos ha dado una conferencia muy sabia, muy oportuna. La sinodalidad es el futuro de la iglesia, y hoy hemos podido profundizar en este desafío esperanzador. También a mí me ha resonado esta expresión de que nuestra mayor riqueza es ser hermanos, ser hermanas. Entonces, esta ha sido una iniciativa de la Comisión de Hermanos de la CLAR, que espero que nos ayude para este discernimiento, este camino sinodal que nos irá dando muchas riquezas, muchos regalos del Señor para continuar en este camino del servicio.
Hemos tenido inclusive más de 100 participantes, así que creo que ha sido un éxito. Muchas gracias a todos ustedes y a la CLAR, por supuesto. Entonces, un saludo fraterno desde Quito. Gracias, David, y comentarles, ¿no? Se está yendo, pero bueno, lo comentamos igual. Nosotros como Comisión de Religiosos Hermanos hemos tenido algunos encuentros internacionales, uno en Bogotá, después hemos tenido en Guatemala, y antes de la pandemia teníamos previsto realizar uno en Quito, pero dada la situación no se realizó, pero digamos ahora el hermano David va a ser el anfitrión del encuentro que tendrá los religiosos hermanos en Quito en el mes de julio del año 23, así que de antemano están todos invitados a este evento que vamos a tener en Quito, Ecuador. Ahí estaremos, me dice mi hermano acá atrás de comunidad. Bien, Daniela, ¿quieres decir algo? Y vamos ya nosotros cerrando, ¿no? De antemano, gracias por darnos esta oportunidad también de compartir. ¿Puede ser? Sí, adelante. No, quizá compartirle desde Argentina, nosotros somos parte del equipo de religiosos hermanos de la Confari, y frente a una ponencia tan linda, ¿no? tan desafiante, pero que bueno, que tal vez a veces nos agarra cansado o pensando cómo seguir después de esto, ¿no? Más allá de todas las grandes verdades que se han dicho. Quizás sería interesante poner fuerza, ¿no? En el objetivo de promover los equipos de religiosos hermanos en cada país, ¿no? Hasta en cada, no te digo filiales, pero sí al menos en cada país. Qué bueno que con mucho esfuerzo en nuestro caso venimos sosteniendo al menos un encuentro virtual y uno presencial desde hace por lo menos 4 años, y quizá ahora en enero generando una primera misión intercongregacional de religiosos hermanos. Pero bueno, ideas que van surgiendo y que me parece que nos ayudan a encontrarnos, a compartir la vida, a motivarnos, inquietudes que nos reúnen y que nos vuelven signos también para nuestras mismas comunidades, como compartía Alberto. Así que digo, quizá como para algo concreto podría ser ese camino de profundizar la consolidación de equipos religiosos hermanos, ¿no? En cada país, y bueno, ver qué pasa con ese caminar, ¿no? Sí, seguro que lo vamos a hacer porque es parte de nuestro compromiso y es parte también de las actividades que vamos a hacer, ¿no? El acompañamiento a realizar en las conferencias nacionales. Así que igual te agradezco por este espacio y bueno, después nos comunicaremos vía CLAR con ustedes para poder entablar unos lazos más cercanos. Gracias por tu participación. Adelante, Daniela. Sí, escuchando recién al hermano, bueno, decíamos al inicio que uno de los objetivos de esta comisión justamente es dinamizar en las diferentes conferencias nacionales la vida del religioso hermano. Y una apuesta muy grande es este encuentro presencial que se va a hacer en julio en Ecuador, Quito. Ojalá que desde ya podamos ir preparándonos, que hagamos el esfuerzo de poder estar presentes, al menos de las diversas conferencias, alguien, porque creemos que es muy importante la presencialidad para volver a retomar la reflexión, ¿no? Que los ha hermanado durante tantos años. Entonces están todos más que invitados, agradecidos por esta presencia de todos los que estuvimos y de las hermanas también. Nos sentimos mujeres y varones del alba que queremos remar juntos con una mirada muy esperanzadora, ¿no? Para animarnos, para ayudarnos, para seguir reflexionando y ahondando en nuestra vocación, en nuestra consagración. Gracias a todos, en nombre de la presidencia, del secretariado, y estamos al servicio de la vida religiosa y de cada uno de ustedes. Gracias, Luis, y gracias, querida comisión. Gracias y nuevamente a todos y en todos los países. Esperemos que pasen buenas noches y buen provecho para los que todavía no han cenado. Un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu participación, hermano. Gracias. Gracias y saludos. Una alegría verlo, hermano Álvaro. Muy bien. Gracias. Waldo.